Buenos días y bienvenidos a este webinar, que es el segundo de una colección de dos acerca de las novedades de la versión de SolidWorks 2025 y todo su ecosistema de soluciones. Mi nombre es Álvaro Luna y soy el responsable técnico de Origen y os voy a ir guiando en diversos de los aspectos de los apartados de este webinar sobre las novedades. Bien, las novedades de la versión 2025 se engloban en tres apartados, el que se llama Diseño con SolidWorks, Más allá del 3D y Soluciones unificadas. En el webinar de hoy vamos a terminar con dos aspectos del primer bloque de Diseño con SolidWorks y posteriormente vamos a presentar todo el bloque de Más allá del 3D y todo el bloque de Soluciones unificadas. Vamos a comenzar con el resto de mejoras que faltaban, que no se vieron en el primer webinar de Diseño con SolidWorks. Vamos a ver, de entre las novedades de la versión SolidWorks 2025, qué novedades nos propone la herramienta para afrontar tareas de fabricación o manufacturing. En la versión 2025 nos propone para abordar tareas de fabricación o manufacturing una nueva herramienta, que es el Shop Floor Programmer. Es una herramienta que está incluida en todo lo que tiene que ver con aplicaciones en la nube, tanto 3D Experience SolidWorks como SolidWorks con Cloud Services. Y nos presenta una primera introducción al mundo del mecanizado, con un asistente para programar en 3 más 2 ejes. La posibilidad de obtener un gemelo virtual. Si pasamos a verlo, nos permite afrontar 3 más 2 ejes. Además nos permite una simulación completa de todo lo que es la máquina para prevenir interferencias entre el cabezal, la mesa, etcétera, etcétera. Nos permite un check, una comprobación de cómo se va a fabricar para chequear si es tecnología aditiva, tecnología sustractiva, tiene reparaciones interactivas. Viene adaptado a qué máquina específica es la que se va a usar para fabricar. Tiene un asistente nos orienta automáticamente la pieza. Tiene un análisis de capas también. Y otra de las novedades es que también nos propone una herramienta para nesting. Nos va a permitir añadir varias piezas para fabricación, cargándolas todas desde la plataforma y anidarlas en una sola chapa. Nos permitirá copiar el mecanizado para una de las piezas al resto, creando así todo el mecanizado para toda una secuencia de piezas iguales o diferentes. Nos permite seleccionar el contorno, seleccionar curvas guía. Nos permite además, por tanto, afrontar tareas de nesting y de anidado, tanto para máquinas de CNC de corte por láser, electroerosión, chorro de agua, plasma, etcétera. Además, nos va a permitir también, nos ofrece la simulación de la máquina completa, en la cual podremos evitar o prevenir errores si hay algún problema con la mesa o con algunas partes del resto de la máquina. Por último, también tiene una herramienta para electroerosión por hilo. Nos va a permitir solventar o simular piezas de electroerosión por hilo. Aquí nos está incluyendo la pieza dentro de un volumen, de una volumetría, de lo que sería un posible tocho, una forma de la que partir, y además nos genera todo el camino de herramienta para conseguir la fabricación de este tipo de piezas. Con esto queda visto las mejoras para lo que es manufacturing. Para terminar este primer bloque vamos a ver qué nos propone, qué nos ofrece SolidWorks 2025 en todo lo que tiene que ver con SolidWorks Cloud. Novedades de SolidWorks Cloud va a comprender diferentes aplicaciones que nos van a permitir afrontar tareas de diseño, generación de planos y de otras tareas extra. Por ejemplo, lo que es diseño puro y duro lo abordaremos con la aplicación que se llama X-Shape
Y entre otras de las novedades, bueno, pues vamos a ver cómo tenemos la posibilidad de, con una forma primitiva, afrontar en un único paso tareas tanto como de revolución como de extrusión. Tenemos un robot modificador que no es más que un triedro que nos permite tirar, arrastrar, modificar en definitiva la geometría de nuestro diseño. Tenemos una herramienta, por ejemplo, muy interesante de búsqueda de comandos. Respecto de XDesign, nos va a permitir el poder enfocar, conectar nuestro diseño con una validación a nivel de fabricación, que es lo que llamamos el ayudante DFM. Permite gestionar muy bien las referencias externas, tiene una herramienta para insertar escenarios, entornos, con idea de poder hacer tareas de renderizado y en definitiva de marketing para vender mejor nuestros productos. Por supuesto, todo lo que es generación de diseño puede tener la necesidad de pasar por la generación de planos. Para eso tenemos una herramienta como Xdrawing, donde podemos crear vistas de dibujo, todo bajo la filosofía de entorno MVD, crear anotaciones, acceder a las vistas por búsqueda por el nombre, incluir tablas de plegado. Veámoslo con más detalle. Diseñar en 3D Experience nos va a permitir abordar tareas de diseño por modelado subdivisión, modelado paramétrico, generación de planos e incluso ir más allá de nuestro diseño. Vamos a ver las capacidades y lo que implica diseñar en 3D Experience. Bueno, pues en cualquier momento estamos completamente en contacto con todo el equipo, con este chat, podemos compartir comentarios, podemos incluir notas con un share and markup, añadiendo estas imágenes a lo que es todo el flujo de información. Tenemos nuestro proyecto siempre en la nube actualizado para que con un pica y arrastra lo tengamos. El diseño por modelado de subdivisión parte de un croquis 2D con todas las capacidades de croquis 3D, como por ejemplo hacer una simetría. Y a partir de ahí seleccionamos estos contornos, estas formas primitivas y nos generamos sólidos. Podemos controlar, por ejemplo, las uniones de los vértices o las aristas vivas. Tiene su simetría para poder llevar lo mismo al otro lado. Formas que sean cerradas, todo ese contorno directamente lo puedo cerrar. Simplemente con una ventana puedo estirar esta superficie de un modo muy orgánico, creando una extrusión. Además puedo añadir más parámetros de control, que son estas líneas. Y, como veis siempre, seleccionando un área puedo tirar de ella. Aquí podemos ver cómo tenemos diferentes primitivas. Ahora tenemos una operación de revolución, con lo cual podemos crear sólidos disjuntos, que luego en un paso posterior podemos ir enlazando, podremos ir asociando. Al final generamos una única forma. El robot posicionador es esta forma que me permite trasladar, escalar o rotar para controlar mejor mi geometría. Igualmente con ventana cojo vértices que puedo estirar, que puedo desplazar. Como veis, de un modo muy rápido busco diseñar con esta malla. Esta malla puede tener problemas, para ello tiene un asistente que nos advierte si esa geometría un poco se ha plegado sobre sí misma y ha provocado alguna inconveniencia. Permite pasar de una foto de una imagen a un croquis directamente y ya de un croquis a la forma geométrica que proyectamos. Y estas formas orgánicas también nos permite coger su contorno y alinearlo con formas paramétricas para que todo el contorno final sea completamente plano, completamente recto. Vamos más allá. ¿Cómo gestionamos referencias externas? Pues podemos utilizar un único croquis en diferentes elementos de nuestro ensamblaje. Aquí vamos a partir del croquis que representa la forma, la silueta de los botones, los alojamientos para esos botones. Es una referencia externa, pero nos permite siempre con este comando ver si está actualizada o no. Vemos esas flechas circulares que nos llaman a que actualicemos. Las matrices son paramétricas, como siempre, tenemos un visualmente muy interactivo para arrastrando colocar los elementos. Podemos omitir cualquier instancia, simplemente picando sobre ella. Y aquí vemos como también teníamos este asistente del DFM para fabricación, en el cual podemos filtrar nuestro diseño para chequear espesores mínimos, profundidades no permitidas de taladro, etcétera, etcétera, para evitar cualquier error de fabricación.
Una vez que tengo mi diseño, vamos a venderlo. Tenemos un asistente, una librería de entornos, donde puedo ocultar paredes, techos, elementos que ya estén, puedo desplazar elementos que figuren en esa. Esto es como una plantilla, esto puedo acudir a él. Y luego me permite controlar cómo los guardamos en formato 3MF, controlando con este slice la calidad. Vemos como también nos permite insertar componentes con la filosofía de SmartMates, de modo que yo pico y arrastro y automáticamente él me detecta la geometría donde ir insertado. De igual modo, puedo generar este movimiento de piñón o engrane, dar relaciones de posición avanzadas para que una vez que yo, si aíslo estos elementos para que sea mejor, una vez que yo muevo, genero el movimiento. Vuelvo a visualizar todos los elementos. Aislamos nuestro elemento porque vamos a generar sus planos. Para ello presento la herramienta XDesign y por tanto con esta herramienta a la hora de generar estos planos voy generando vistas. Estas vistas son elementos en 3D que yo puedo arrastrar o insertar en el plano. Esta es una pieza de chapa metálica. Voy a añadir cotas con la filosofía MBD partiendo del diseño final, Model Based Definition. Podemos acotar nuestro modelo y esto sería una vista, pero también sería un 3D. Aquí la tengo en 3D. Yo podría alterar, cambiar de una vista a otra, simplemente incluso por el nombre. Aquí busco solución aplanada y automáticamente por el nombre tengo la solución plana. Insisto en el 3D y en 3D Experience desde cualquier dispositivo. Si yo incluyo otros elementos en esta vista, como es una tabla de plegados, está incluida en el 3D, pero está incluida en esta vista. De modo que si yo esta vista la insertara en un plano, automáticamente viene ya con su vista. En definitiva, generar toda la documentación 2D de un modo muy rápido. XStudio me va a permitir generar un renderizado final. Me vengo a la 3D Experience, arrastro los elementos y ahora me permite salvar este entorno con parámetros tan de cámara, tan de óptica, como es la distancia focal y, por supuesto, la resolución, el formato de salida, 16:9, HD, etcétera, etcétera. En resumen, combinando las mejores herramientas para fabricar los mejores productos desde cualquier dispositivo, estando en permanente contacto con tu equipo. Hasta aquí con este bloque de SolidWorks Cloud cerramos el primero de los 3 apartados de diseño con SolidWorks. Pasaremos ahora a abordar el segundo de los bloques, que se llama Más allá del 3D. Y este bloque va a estar compuesto por 5 apartados. Vamos a ver, por tanto, las novedades que SolidWorks 2025 propone para trabajar con SolidWorks PDM. Bien, como novedades más principales, tenemos una pestaña de administrador de comandos. Cómo gestiona la opción traer. Cómo gestiona dentro ya de PDM la información en modo aligerado. La posibilidad de ver en una ventana nueva toda la información en el explorador de Windows. Una novedad muy interesante. Viene, como hemos dicho, integrado ya con más capacidades sobre modo aligerado y sobre modo de revisión de grandes diseños. Ha separado en cuanto a los permisos de carpeta añadir o renombrar carpetas o archivos. Antes venían en una única opción, ahora ya vienen bifurcados, digamos. Vamos a ver algunas de estas capacidades en directo. Bien, lo primero es un administrador de comandos donde tengo una tarea, una pestaña específica de SolidWorks PDM. Fantástico. Veo todas las opciones. Por ejemplo, si de ahí me voy directamente a obtener, puedo obtener directamente cualquier versión o revisión. Una vez que acepto, me permite directamente traer desde ahí, no tengo que volver al panel. Cosa muy útil. Más cosas. Ya viene integrado para incluir en SolidWorks PDM mazos de cables. Aquí lo aislamos y directamente este mazo de cables, vemos que tiene todos sus componentes, está en estado aligerado, directamente puedo buscarlo en Windows. Gran novedad. Directamente accedo a su ruta en el explorador de Windows y a su listado de materiales, obteniendo toda esa información de un modo muy rápido. Me salgo de aislar y
directamente, si cargo otros componentes que están suprimidos como las carcasas, directamente en ese paso los puedo traer desde esta pantalla. Y puedo registrar directamente el ensamblaje. Incluso con elementos aligerados, como estáis viendo, puedo hacer tareas como son cambiar de flujo de estado. Cambio de estado, me va a cambiar todo lo que cuelga del ensamblaje, incluso elementos aligerados. Gran novedad. También puedo personalizar mucho más el entorno. Con esta flechita accedo a activar, desactivar diferentes comandos. Vamos al entorno del explorador de Windows. Tiene una columna nueva donde viene el tiempo de la última apertura en SolidWorks de cada componente. Cosa también muy útil. Respecto de la herramienta de búsqueda, se han hecho mejoras para maximizar la zona de visualización, con lo cual yo puedo hacer que la previsualización no sea abajo, sino sea a la derecha, obteniendo bastante más área de pantalla, como estamos viendo en este caso. Maximizamos ese área y a partir de ahí tengo la opción de directamente mostrar su drawing. Y otra mejora muy importante es que también en diferentes partes del panel se incluye la opción de obtener no última versión o la versión que yo quiera, sino última revisión o la revisión deseada. Estas opciones eran muy demandadas por los clientes, por muchos de vosotros. Le doy a obtener y me permite obtener una revisión específica. Si lanzo la búsqueda para un ensamblaje más grande, un ensamblaje principal, me permite además una nueva forma de visualizar la lista de materiales, que es lo que se llama aplanada, en la que veo todo el desplegable de piezas estén incluidas en el subconjunto que estén, y nos permite la exportación en Excel con la miniatura. Otra opción muy demandada, muy útil porque nos genera una documentación de gran calidad. Respecto del panel de administración, algunas mejoras. La posibilidad de tener un log de conexión. Ahí veo qué usuario se ha conectado, desde qué máquina, en qué hora y a qué hora se ha salido de la aplicación. Y otra opción, pues también en las listas de materiales, esta nueva forma de visualizarlas con la solución aplanada, etcétera, me permite precargarlas de forma predeterminada para algún usuario o algún grupo, para que esa sea la forma predeterminada con la cual yo acceda a ver la información de los listados en PDM. Tenemos algunas novedades más. Otra novedad, la posibilidad de que SolidWorks Electrical se instale el add-in para PDM, con lo cual desde la instalación de PDM, si tenemos instalado SolidWorks Electrical, nos saldrá esta ventana para picar y hacer que dentro de SolidWorks Electrical tengamos todo el panel de opciones de SolidWorks PDM. Y otro aspecto importante, una obsesión siempre, las mejoras de rendimiento. Aquí tenemos dos cuadritos en las que vemos las mejoras tanto para el registro de este ejemplo, que son 1740 megas en más de 900 archivos, tanto para hacer el registro como para navegar entre carpetas en PDM Web. Vemos la columna de 2024, la de 2025, pero me interesan las filas de abajo de cada caso, que es que incluso en condiciones donde la latencia de la red es alta y por tanto la red penaliza y va más lento, la mejora es importante. Hasta aquí las novedades de SolidWorks PDM. Para continuar con las siguientes novedades de este bloque, le dejo la palabra a mi compañero Juanma Pavón, que va a guiaros por todas estas novedades. Juanma, cuando quieras. Gracias, Álvaro. Cojo el testigo y continúo con algunas de las novedades de SolidWorks 2025. Creo que ya me conocéis y si no es así, os quito 30 segundos para presentarme. Soy Juanma, ya sabéis, siempre lo digo, soy originario de San Fernando, pero llevo mucho tiempo trabajando y viviendo en Sevilla y en concreto trabajo dentro del departamento técnico de origen. Aquí me encargo pues de dar soporte y formación de muchas de las herramientas de SolidWorks y de algunas de ellas en las que soy más especialista o llevo más tiempo trabajando, os voy a comentar algunas de las novedades. Hay novedades muy interesantes en la versión de
de SolidWorks 2025 respecto a la integración de diseño electrónico y mecánico. Cuando hablamos de la integración del diseño mecánico y electrónico, nos referimos a tener las herramientas que me permiten, una vez diseñado o durante el proceso de diseño de mi placa PCB o de mi circuito integrado, tener en cuenta sus dimensiones para poder diseñar el resto de componentes que van a ir diseñados de forma solidaria o teniendo en cuenta esa placa, como por ejemplo la carcasa, los puntos de anclaje o cualquier ubicación o espacio donde vaya a estar insertado. Si tenemos una herramienta que nos permite esa integración de una forma directa, rápida y cómoda, vamos a poder trabajar mucho mejor, ahorrando tiempo y además evitando tener problemas de rediseño a última hora. Esa herramienta ya se incluye en SolidWorks. De hecho, a partir de SolidWorks 2024 SP2 se incluye en todas las versiones de SolidWorks. Es decir, si tenemos cualquier licencia CAD de SolidWorks, vamos a poder diseñar e integrar el diseño electrónico. Anteriormente solo se incluía en los niveles profesional y premium, pero a partir de ahora todos los usuarios de SolidWorks podrán incluirlo, es decir, podrán integrar de una forma cómoda el diseño electrónico en el diseño mecánico. ¿Qué más novedades presenta CircuitWorks? Se ha mejorado la interfaz de usuario para que sea mucho más cómoda de utilizar. Además, nos va a permitir trabajar en entornos de DPI altos. ¿Qué significa esto? Vamos a poder trabajar hasta en pantallas o resoluciones de CAD 4K. También tendremos más opciones. El formato o los formatos más habituales dentro de la industria van a ser el IDF y el IDX. A partir de ahora vamos a poder integrar mucha más información en CircuitWorks de los formatos IDX. En específico queremos destacar la integración de las trazas de cobre, que me van a permitir ver por dónde discurren todas estas trazas a lo largo de todas las capas de mi placa. Además podremos construir modelos que me va a permitir no solo tener la geometría, sino incluso tener esas trazas de cobre a lo largo de todas las capas, como decíamos anteriormente. Respecto a la integración con otras herramientas de diseño electrónico, queremos anunciar que SolidWorks o Dassault Systèmes tiene un partnership estratégico, una colaboración estratégica con Cadence. No sé si conocéis Cadence. Cadence es una herramienta que distribuye dos de las herramientas de diseño de PCB más importantes de la industria, OrCAD y Allegro. Estas herramientas van a estar totalmente integradas con SolidWorks. Es decir, por ejemplo, tendremos una biblioteca sincronizada entre una herramienta y otra. Es decir, la biblioteca de CircuitWorks y de Cadence serán la misma, ahorrándome así bastante tiempo. Además, si trabajamos en la plataforma 3D Experience, vamos a poder integrar Cadence, lo que me va a permitir la colaboración al máximo nivel. Ya sabéis que la plataforma 3D Experience va a permitirme colaborar de una forma más rápida y vamos a poder aprovechar esa colaboración o esa integración de las herramientas de Cadence y de las herramientas de Dassault Systèmes, como por ejemplo nuestro software de diseño favorito, SolidWorks. Aquí os proponemos un flujo de trabajo. No tiene que ser este flujo de trabajo en específico y de hecho no queremos que utilicéis este flujo si no es el que más os parece. Solo es un ejemplo o un tanto sencillo o iterativo de un diseño o una colaboración entre el diseño mecánico y electrónico. Al final, sin entrar en detalle, vamos a tener una herramienta que me va a permitir poder ir adelante y atrás en la colaboración entre el diseño de estas dos áreas que antes estaban muy separadas, permitiéndome desde una fase muy preliminar, como puede ser un diseño muy esquemático de mi placa, poder irla integrando en mi diseño mecánico, para poder lanzar antes la fabricación, para tener menos sustos de última hora, etc. Al final, las ventajas que decíamos anteriormente de tener una herramienta que se hable con las diferentes partes del diseño, tanto diseño eléctrico como mecánico, como electrónico. Y por último, antes de empezar con la presentación de las novedades con un pequeño vídeo, si no queremos utilizar la herramienta Cadence o algunas de las soluciones de esta marca, podremos trabajar directamente con una exportación. Y como hemos dicho, la herramienta de importación se ha mejorado para poder extraer mucha más información de los formatos IDX, que es un formato muy rico en información que vamos a poder utilizar con mucho detalle.
Como hemos hablado de muchas novedades, queremos mostraros en un vídeo algunas de ellas. Empezamos con uno de los trucos o novedades que os presentaron mis compañeras en el vídeo de la semana pasada. Vamos a poder navegar con las migas de pan en revisión de grandes ensamblajes y vamos a poder abrir a cualquier nivel, solucionado, aligerado o grandes ensamblajes, cualquier componente. Y aquí tenemos un diseño mecánico con su placa ya integrada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repetir este proceso en dos situaciones. Una situación o un caso menos detallado y un caso más detallado. Abrimos nuestro modelo ECAD y en este caso vamos a empezar con algo menos detallado. Tendremos todo nuestro PCB totalmente diseñado en esta herramienta. Algo esquemático, pero totalmente válido si solo necesitamos este grado de detalle. Construimos el modelo 3D y aquí tendríamos ese modelo. Lo insertamos directamente en nuestro modelo CAD y, como decíamos anteriormente, voy a poder ver dónde van los anclajes, dónde va a ir toda la circuitería, qué volúmenes tengo que salvar o cómo va a ser esa envolvente. Hacemos otro ejemplo, mismo flujo de trabajo, pero con un IDX con mucho más contenido, con mucho más grado de detalle. Como veis aquí, podemos ver a la izquierda una paleta que me permite navegar por todo el modelo, aprovechándonos de todo ese detalle que me da el formato IDX. La interfaz es bastante cómoda y sencilla de usar. Y podemos ver el gran grado de detalle que tenemos, por ejemplo, con las trazas de cobre que adelantábamos anteriormente. Construimos el modelo y, como hemos visto, tenemos toda la geometría 3D, incluso con todas esas rutas o trazas de cobre que atraviesan todas las capas del modelo. Y podremos integrarlos de igual forma en mi ensamblaje, modelo 3D o ensamblaje de SolidWorks, de la misma forma. Antes de despedirnos, nos gustaría recalcar las ideas fuerza. Tenemos una herramienta de integración electrónica y mecánica a nivel de diseño que se llama CircuitWorks y con cualquier licencia de SolidWorks, a partir de SolidWorks 2025, podremos utilizarla. A continuación, os presentamos las novedades de SolidWorks Electrical. SolidWorks Electrical es una de las herramientas que presenta más novedades en esta versión 2025. Como bien sabéis, SolidWorks Electrical me permite la creación de esquemas eléctricos en 2 dimensiones. Y si además disponemos de la licencia Electrical 3D, me va a permitir integrarlo en el diseño mecánico. Es decir, conocer cuál será el tamaño de todos los componentes eléctricos, la disposición de los mismos en el 3D, longitudes de cable, por dónde pasa ese cable, si hay alguna necesidad en el diseño mecánico para que ese cable pueda pasar, sea accesible, o por ejemplo las longitudes de cable. Es decir, integrar todo el diseño eléctrico y mecánico para poder hacerlo de una forma más cómoda y tener una mejor fecha de entrega o time to market dentro de nuestra empresa, o para trabajar de una forma más cómoda y con menos sustos. Tal como hemos dicho, SolidWorks Electrical presenta muchas novedades. Primero vamos a presentaros, o mejor dicho, destacaros algunas de ellas dentro de esta presentación y después veremos un vídeo incluyendo algunas más. Por ejemplo, nos gustaría destacar la importación en Excel. Se ha mejorado esta herramienta para poder incluir diferentes referencias de mangueras o referencias de fabricante. Todo esto lo podíamos hacer, pero la interfaz se ha mejorado para que sea mucho más cómodo hacerlo por parte del cliente. Tenemos desplegables, tendremos un aviso o un letrero que nos indica si es un campo obligatorio u opcional, permitiéndonos así crear la información o importar la información de una forma mucho más cómoda y con menos errores. Tendremos un gestor de mangueras que se ha mejorado. Este gestor de mangueras me va a permitir navegar entre las diferentes mangueras. Da igual en qué esquema esté creada esa manguera. Vamos a poder navegar por esa manguera, esté en un esquema de sinóptico, en un esquema tradicional o, por ejemplo, en un esquema de aplanado. Tendremos la opción de crear un esquema de aplanado en el 3D y poder visualizarlo en el 2D. Es decir, si creo un dibujo de SolidWorks de un esquema de aplanado, de, por ejemplo, de un harnessing o de una manguera, voy a poder tenerlo tanto en la representación 2D de SolidWorks
como en mi proyecto eléctrico. Esto me va a permitir tener la documentación muy ordenada, tanto en la parte de proyecto mecánico como en la parte de diseño eléctrico. Y además, los dos me van a permitir tener un vínculo vivo entre los dos. Por lo tanto, da igual donde edite, podré trabajar con los dos de forma actualizada. Tendremos una pestaña Anotar que me va a permitir mejorar esos esquemas 2D que decíamos anteriormente. Y una novedad que a los usuarios que trabajan con SolidWorks Electrical les va a encantar es que los usuarios de la parte 3D van a poder actualizar y reemplazar los datos. Es decir, cuando hay un cambio lo podrán hacer de forma masiva en un proyecto, tanto sea un reemplazo como una actualización. No tendrán que esperar que el diseñador eléctrico o el usuario que use la parte esquemática lo haga. Además, van a poder editar las referencias de fabricante también desde la interfaz o desde la herramienta 3D, evitándose así tiempos de espera innecesarios mientras que el diseñador 2D o diseñador eléctrico actualiza en el 2D esa referencia. Respecto a la numeración, se ha mejorado la numeración de esquemas. La numeración ahora me va a permitir tener en cuenta las carpetas, es decir, cada carpeta tendrá una numeración independiente que empieza en 1 y acabe en el último número de planos, ordinalmente, evidentemente. Se ha mejorado la herramienta de inserción de terminales o de borneros o de circuitos para que si tenemos borneros más complejos que tienen una asociación específica de circuitos podamos hacerlo de una forma muy sencilla. La interfaz es muy fácil de utilizar. Hemos traducido o hemos utilizado la palabra borneros, pero realmente vamos a poder utilizar esta función de asignar un circuito específico para cada borna, tanto para conectores como para borneros. Y por último, os presentamos algunas de las novedades respecto a la herramienta de diseño eléctrico en 3 dimensiones. Por ejemplo, tendremos la opción de mejorar la prevención de bucles, ya que cuando tengamos un empalme podremos reaprovechar el segmento de croquis dentro de ese empalme y así no se producirán bucles. Además, se ha mejorado el aplanado de empalmes en múltiples circuitos o en circuitos complejos para que de una forma más sencilla, o podremos decir prácticamente automática, el esquema de ruteado y de aplanado funcione directamente sin necesidad de que estemos modificándolo nosotros mismos. Y tendremos mejores herramientas para mejorar los planos de harnessing y tener así una documentación mucho más interesante. Tendremos unos menús con más detalle para poder tener un control más granular respecto a nuestra documentación. A continuación vamos a ver esas novedades en un pequeño vídeo. En versiones anteriores, cuando abrimos un plano, por defecto, ese plano aparece con el zoom que dejamos la última vez cuando lo cerramos. Es decir, el encuadre no es perfecto. El ajuste de pantalla no se encuadra con el esquema. Por lo tanto, vamos a seleccionar las opciones de interfaz para seleccionar este ajuste a la pantalla cuando abrimos el esquema. Y ahora vamos a abrir, con esta novedad de SolidWorks Electrical 2025, los diferentes esquemas para ver que se ajusta totalmente a mi área de visualización, permitiéndome así ahorrarme ese scroll hacia adelante y hacia atrás para ajustar ese zoom. Vamos a ver otra de las novedades de SolidWorks 2025, que va a ser la herramienta de importación desde Excel. Seleccionamos la herramienta de importación, una clase, ya que vamos a añadir una referencia fabricante de conectores, también lo haremos con las mangueras, y como veis la interfaz se ha hecho un poco más amigable. Tendremos diferentes desplegables también para poder seleccionar diferentes fabricantes y clases que ya existen, y podremos hacerlo tanto para referencias de fabricante como para referencias de mangueras. Como vemos en la parte superior vemos los campos obligatorios y opcionales. Podemos revisarlo aquí de nuevo y tendremos la opción de incluir el nivel de detalle que queramos. Aquí, por ejemplo, se han incluido todos los hilos o conductores de esa manguera. Cuando lanzamos la herramienta de importación tendremos esa previsualización para revisar si todo se ha separado correctamente, por ejemplo por columnas, puntos y comas, etc. Y tendremos ese proceso de comparar con la base de datos por si algo ya existe y va a ser actualizado o no existe directamente. Revisamos las propiedades de esa referencia de fabricante AC1. Ese pequeño conector vemos que tiene esos
3 circuitos. Revisamos lo mismo con la manguera. La manguera, en este caso, tendrá 14 conductores y cada uno ha sido dado en detalle. Podemos hacer lo mismo con esta manguera con menos conductores. Otra novedad de 2025 será la de añadir una marca específica para cada manguera. Así podríamos identificar en la documentación directamente si una línea de potencia, una manguera que trabaja más señal, etc. Tendremos esta mejora dentro del gestor de mangueras. Me va a permitir navegar entre las diferentes ubicaciones de la manguera, esté en un sinóptico, en un esquema de aplanado o en un plano o esquema. Vamos a poder borrar cualquier manguera, aunque haya sido asociada. Revisamos esa previsualización si así lo queremos desde este menú, y si estamos de acuerdo, aceptamos este aviso y podremos eliminar esta manguera incluso cuando está siendo usada y ha sido asociada. Revisamos esa manguera que tiene esa marca de potencia o de power, ¿no? en inglés, para definir que está siendo aplicada o que tiene un uso de potencia, para poder en la documentación definir incluso el uso que tiene esa manguera, para que incluso en montajes o instalaciones sea más fácil de definir, o si tenemos una necesidad de una definición o una numeración más específica, en SolidWorks Electrical 2025 vamos a poder numerar las mangueras por origen y destino. Es decir, cada manguera tendrá una numeración que dice de dónde viene y hacia dónde va. Renumeramos, que ya sabéis que es muy rápido en SolidWorks Electrical, con 3 clics lo tenemos y vemos cómo ha cambiado la numeración. Esta va del bonero X2 a X3 y la otra manguera va del componente AC1 a X1. Vamos a revisar este componente. Podemos revisar que este componente ha sido representado en esquema de sinóptico, esquema y aplanado. Y aquí podemos revisarlo. Una vez hemos revisado esto, vamos a completar este esquema. Vamos a hacer una derivación o vamos a llevar toda esta línea de tierra a lo largo de toda esta máquina de musculatura, es decir, a lo largo de todo nuestro producto. Y simplemente hacemos los cambios pertinentes en el esquemático y, como hemos dicho anteriormente, todo lo que tengamos en el esquemático podremos verlo en el esquema 3D, incluso implantarlo en 3 dimensiones. Añadimos ese empalme, recordamos que la interfaz de usuario se mejoró en la versión anterior para que sea más fácil filtrar y seleccionamos el ruteado eléctrico en automático. Tendremos que seleccionar qué manguera queremos introducir y creamos ese esquema eléctrico en 3 dimensiones o ese ruteado de cable. Siguiente paso, seleccionamos la herramienta de aplanar cable y tendremos el esquema aplanado. Vemos ahí esa empalme y podemos ver cómo no se ha creado ningún bucle. Tendremos la herramienta de visualizar bucles por si encontrásemos algún error. Para los usuarios que se han peleado mucho con esquemas de ruteado, os presentamos una novedad. Vamos a poder manipular el ángulo de este pequeño codo, de este latiguillo, de una forma manual, simplemente arrastrando el asa y aplicando el ángulo que queramos. Fijaros la facilidad de manipulación y lo intuitivo que es editarlo. Vamos al plano. Recordamos que estamos trabajando en SolidWorks Electrical 3D. Realmente, dentro de SolidWorks tenemos un esquema de aplanado. Tenemos herramientas que me permiten tener una documentación más sencilla, como esas líneas que unen cada conector con la tabla que me dice sus elementos o ese listado de materiales. Este esquema o este menú de propiedades es personalizado para que tenga muchas más opciones. Vamos a poder actualizar, como hemos adelantado, cualquier referencia de fabricante directamente desde la interfaz de Electrical 3D. Para ello, simplemente abro las propiedades del componente y edito esos valores. Como la base de datos eléctrica es común a todos los usuarios, si yo hago este cambio, todos los usuarios pueden verse beneficiados de este trabajo. Solo hacemos el trabajo una vez. Para actualizar las referencias de este proyecto o reemplazarlas, lo podremos hacer también desde Electrical 3D, sin tener que esperar al usuario 2D. Toda la información que mejoremos y que hagamos en SolidWorks, como decíamos anteriormente, se va a ver repercutida o se va a ver actualizada también
en SolidWorks Electrical. Como veis aquí, como si fuese un esquema de implantación, tendremos vinculada esa representación o ese esquema de aplanado. Podremos editarlo y todo va a estar totalmente vinculado. Tendremos esta pestaña de anotación para poder utilizar diferentes herramientas de diseño 2D y podremos insertar este esquema de listado de accesorios de los conectores. Tendremos herramientas, como decíamos anteriormente, por ejemplo, para crear globos automáticos, que es una novedad dentro de SolidWorks Electrical 2D. Esta novedad me va a permitir crear una documentación si quiero hacerlo en la herramienta de diseño 3D, es decir, en SolidWorks con Electrical 3D o en SolidWorks Electrical, donde tenga un hueco libre o donde pueda hacerlo, sin tener que esperar a que haya un puesto libre en la licencia, por ejemplo, de Electrical 3D. Una vez terminamos con este esquema de aplanado, vamos a necesitar exportarlo, pero primero vamos a cambiar el orden de la numeración. Seleccionamos que esa numeración tenga en cuenta las carpetas. Lanzamos el proceso de numeración y revisamos la numeración, que aparte de evidentemente estar ordenada, me tiene en cuenta las carpetas y cada carpeta empieza el 1 y tiene su numeración independiente. El último paso será exportar a PDF y como ya sabéis, si exporto un proyecto de SolidWorks Electrical a PDF, puedo navegar entre todas las referencias, ya esté en un esquema, en un sinóptico o en un aplanado. Por último, esquema de borneros. Si necesito que un bornero vaya de un elemento a, por ejemplo, a otros 4 conductores, a partir de Electrical 2025 lo podremos hacer. Vamos a tener un menú muy sencillo de utilizar que me va a permitir definir el circuito específico al que quiero asignarlo, simplemente arrastrando, como veis en la imagen. Anteriormente esto teníamos que hacerlo con flechas de origen y destino con una solución alternativa, pero ahora lo podemos hacer directamente. Y en los esquemas de borneros no hace falta, en SolidWorks Electrical 2025, que la manguera esté definida para poder ver en esquemático el elemento en el que termina o del que parte cualquier conductor asociado a un bornero. Como veis en la imagen, con cualquier conductor nos valdría. Estas son las novedades de SolidWorks Electrical. Como hemos dicho, nos gusta recalcar esa idea a fuerza. Si tenemos SolidWorks Electrical, vamos a poder integrar el diseño eléctrico directamente en nuestro diseño mecánico, teniendo en mi herramienta de diseño favorita todas las fases del diseño, pudiendo así ganar tiempo y llegar antes al mercado o ganar tiempo para rediseños. Siempre que realizamos un diseño vamos a necesitar conocer cómo se comporta nuestro diseño, como por ejemplo saber si cumplimos los requisitos del cliente, los requisitos de la norma, saber si podemos aligerar algo de peso en nuestro modelo, saber si podemos optimizar su comportamiento y para ello necesitamos una aplicación o un software que nos permita conocer ese comportamiento. Para ello podemos utilizar SolidWorks Simulation. ¿Qué novedades trae SolidWorks Simulation? Empezaremos por la herramienta de análisis de elementos finitos. Podemos empezar por la opción de excluir otros del análisis. Vamos a poder ganar tiempo, sobre todo en grandes ensamblajes, seleccionando solo los componentes que quiero estudiar y seleccionando excluir el resto del análisis. Esto me permite ahorrar clics. Tendremos también la opción que siempre hemos tenido hasta ahora de excluir este elemento del análisis. No os preocupéis, podremos utilizar la que más nos interese. Respecto a conectores, tenemos alguna novedad, como por ejemplo el conector de muelle o de resorte, aparte de la rigidez axial y torsional que ya teníamos, me permite definir en SolidWorks Simulation 2025 la rigidez en las direcciones ortogonales. Es decir, podemos seleccionar un sistema de coordenadas y definir la rigidez en esas direcciones ortogonales. Respecto al conector de pasador, como ya sabéis, se ha ido definiendo un nuevo tipo de acoplamiento, ya que el acoplamiento rígido de los conectores en algunas situaciones podía producirme cierto ruido o una concentración de tensiones donde es aplicado. En algunos de los conectores se ha creado ese acoplamiento distribuido que elimina ese ruido.
El conector de pasador aún no tenía esa opción y a partir de SolidWorks 2025 lo tendrá. Respecto a mejoras para trabajar más rápido, podremos reutilizar el mallado de componentes idénticos. Si en un ensamblaje hay componentes que son iguales, que son idénticos, el mallado se reutiliza, permitiéndome ahorrar mucho tiempo de mallado. Cuanto más grande será el ensamblaje, mayor será el tiempo que ahorremos con esta novedad. Tendremos dos novedades adicionales respecto a los contactos. Si tenemos un contacto con separación, es decir, una de las novedades que presentó Simulation hace no tantas versiones, que podemos mallar y realizar una simulación con componentes que están a una pequeña distancia entre sí, algo antes que no podíamos hacer, vamos a poder mallarlo y la precisión de ese mallado se ha mejorado en esta versión 2025. Además, también se ha mejorado la precisión en las uniones rígidas, que son superficie a superficie entre caras curvas, como por ejemplo la que vemos en la imagen. Con respecto a la herramienta de inyección de plástico, tenemos también novedades. La primera va a ser que podremos descomponer o aislar las diferentes causas de la deformación o del warpage. Es decir, hasta ahora teníamos una gráfica que nos mostraba la deformación, pero a partir de SolidWorks Plastic 2025 tendremos esa gráfica y 3 gráficas adicionales que me separarán esa deformación por diferentes mecanismos, como por ejemplo la deformación debido al enfriamiento desequilibrado, otra que será deformación debido a los efectos de la orientación y otra debido a la retracción no uniforme. Esto me va a permitir conocer exactamente a qué se debe ese defecto o ese problema en la fabricación y atacarlo de forma específica a ese mecanismo o a ese problema que tenemos en nuestro proceso de inyección. Se han incluido nuevos materiales en la biblioteca. Además, el mecanismo o algoritmo de predicción de rechupes se ha optimizado para que sus resultados sean más precisos y más cercanos a la realidad. Y por último, esa mejora respecto a los tiempos de mallado que tenemos en SolidWorks se incluye también en Plastics, ya que cualquier componente idéntico, su mallado se va a reutilizar si existe más de una vez en este ensamblaje. Respecto a la herramienta de análisis de fluidos, tenemos en destacado dos novedades. La aceleración en la preparación de estudios de grandes ensamblajes, operaciones muy básicas como por ejemplo la creación de aperturas o de salientes para el fluido dentro de mi modelo, la creación y clonación de proyectos. También vamos a poder generar mucho más rápido la malla en geometría convergente. En específico, estamos de enhorabuena si trabajamos con el formato STL, ya que los tiempos de mallado se han optimizado particularmente. Es decir, si trabajamos con geometría de otros colaboradores, por ejemplo, la geometría STL, vamos a poder trabajar bastante más rápido con SolidWorks Flow Simulation 2025. Y a continuación, un pequeño vídeo. Vamos a empezar con una simulación donde vamos a suponer las fuerzas que hacen efecto en el agarre de esta máquina de musculatura. En lugar de diseñar ese muelle, definimos un conector y podremos definir un sistema de coordenadas personalizado para definir la rigidez en las direcciones ortogonales a ese sistema de coordenadas, además de la rigidez axial y torsional que siempre hemos tenido en los muelles. Respecto a los conectores de pasador, podremos definir, como hemos dicho, una conexión o un acoplamiento distribuido. Como ya sabéis, los acoplamientos rígidos pueden introducirme concentradores de tensión donde se aplica ese muelle. Al final se trata de tener unos resultados mucho más precisos y cercanos a la realidad para conocer mejor mi modelo. Seleccionamos los 5 componentes que quiero, clic derecho, excluir otros del análisis. Eso me permite definir mis estudios de una forma mucho más rápida y con menos esfuerzo. Respecto al mallado, como hemos dicho, se mejora la precisión en 2 casos. El primero será este. Conexiones donde tenemos 2 elementos que tienen un pequeño gap o una pequeña distancia entre ellos, la precisión de ese mallado se ha optimizado para que sea mucho más preciso y mucho más fácil de mallar. Otro caso específico será para interacciones o contactos, en este caso rígidos, si las caras son curvas, como este ejemplo que vemos en pantalla. El mallado será más preciso, dándome menos errores de mallado. En el caso específico de mallados de superficie a superficie, un mallado muy utilizado. Si tenemos componentes idénticos,
Estamos de enhorabuena, sobre todo si mi ensamblaje es grande, porque voy a ahorrar mucho más tiempo. En este ensamblaje pequeñito ganamos un 15%, es decir, cuanto mayor sea mi ensamblaje, mayor margen de tiempo puedo ganar. Respecto a la herramienta de inyección de plástico, podremos descomponer las causas de la deformación, ya sea cualquiera de estos mecanismos, para conocer en detalle cuál es el que causa más efecto a la deformación y poder atacarlo solo a él. Tendremos todas las gráficas que teníamos hasta ahora: enfriamiento, rechupes, tiempo de enfriamiento, etc. Se ha vuelto a incluir muchos más materiales en la biblioteca de SolidWorks Plastic, materiales profesionales con referencia de fabricante, y el algoritmo de previsión o predicción de rechupes se ha optimizado para que sus resultados sean más fidedignos. La herramienta de creación de estudios se ha mejorado, sobre todo para grandes ensamblajes, para que sea más fácil crear y duplicar los estudios, incluso definir esos leads de entrada y de salida. Y el mallado para geometría convergente, en específico el STL, se ha optimizado para trabajar mucho más rápido. Estas son las novedades más destacadas dentro de SolidWorks Simulation. ¿Qué novedades tenemos en DraSight 2025? Os la comentamos a continuación. Para los más despistados, os presentamos DraSight. DraSight es una solución integral para diseño 2D y 3D. Es una herramienta gemela digital, si así la queremos llamar, de otras soluciones en el mercado que me permiten diseñar en 2 dimensiones. Esta herramienta me permite, desde un uso puntual o a nivel aficionado, si lo queremos decir, incluso para cualquier edición, por ejemplo, de un plano de corte láser, de una pequeña edición de un plano que hayamos exportado a DWG o DXF, y me va a permitir hacer esas pequeñas ediciones. Pero DraSight es una herramienta, como hemos dicho, integral o con unas capacidades mucho más potentes. Por lo tanto, es una herramienta que me permite el trabajo para sectores en arquitectura, ingeniería civil, agrónoma, para diseño y muchos más sectores. Tiene una interfaz muy fácil de utilizar. Podemos trabajar tanto en pestañas como en barras de menú. Y para los usuarios más habituados a este diseño de XF o WG en 2 dimensiones, tenemos también la ventana de comandos en la parte inferior, donde vamos a poder escribir un comando e ir diseñando basándonos en coordenadas o en las diferentes funciones o opciones de ese comando mediante el teclado. Tiene diferentes herramientas de productividad, la más famosa de todas ellas, evidentemente, la programación a través de APIs. ¿Qué novedades tenemos en DraSight 2025? Y terminamos con esa presentación. Vamos a poder importar archivos STEP. Imagino que lo conocéis, pero por si no lo conocéis, los archivos STEP son uno de los formatos neutros, uno de los formatos predilectos dentro de cualquier industria para compartir información. Cualquier industria de diseño, cualquier industria que trabaje con formatos CAD, es decir, con 3D. Vamos a poder importarlo. En otros sectores, como por ejemplo la ingeniería civil, la arquitectura o el diseño de plantas, el formato DGN también está muy extendido. Por lo tanto, este formato va a ser una de las novedades de DraSight 2025. Vamos a poder importarlo y exportarlo. Respecto a los bloques personalizados, vamos a poder jugar con su visualización, es decir, con su estado de visualización. Vamos a poder tener diferentes configuraciones, por así decirlo. Vamos a poder ir cambiando entre una y otra. Recordamos que los bloques personalizados fueron una de las novedades más demandadas por nuestros clientes, por nuestros usuarios, y se incluyeron hace un par de versiones. Respecto a la barra de menú, ahora va a ser una barra de menú persistente si así lo queremos. Esto me va a permitir no solo trabajar con una interfaz con cintas, me va a permitir tener tanto las cintas como la barra de menú, permitiendo así a los usuarios con menos horas de uso o más junior, por así decirlo, que empiecen a trabajar de una forma más rápida o se adapten mejor a la herramienta, si así lo queremos decir. Respecto al comando aplanar, que es otro de las demandas estrellas o de las solicitudes de mejores estrellas que teníamos en DraSight, se ha incluido aplanar, lo vamos a ver en el vídeo a continuación. Me va a permitir seleccionar todos los elementos que estén en diferentes planos y agruparlos o añadirlos a un mismo plano.
Es una herramienta muy utilizada en arquitectura y en sectores de ingeniería civil. El último bloque de novedades, antes de ese pequeño vídeo de presentación, va a ser este que os mostramos. Y destacamos algunas de ellas, como por ejemplo el comando de espaciar cotas, que si hemos utilizado SolidWorks nos va a recordar mucho a esa herramienta que tenemos en SolidWorks, que me va a permitir organizar las cotas. Con 3 clics, básicamente seleccionar el comando y las cotas que queremos ordenar y darle el valor de espaciado que queremos. Se han mejorado las tablas para que tengamos mucho más opciones, como autofórmulas, la rotura de una forma muy fácil de utilizar, el ajuste dentro de todo mi folio o cajetín, para que sea mucho más fácil crear una documentación mucho más visual y mucho más atractiva. Y el gestor de estilos de cotas se ha optimizado para que sea mucho más fácil gestionar y utilizar las diferentes cotas. Como hemos dicho, vamos a ver esas novedades en directo. Seleccionamos importar y seleccionamos el formato STEP. Vamos a poder importar este formato 3D, que como decíamos, DraftSight no solo es una herramienta de diseño 2D, y vamos a poder manipular esos 3D. Vamos a poder importar y exportar los formatos DGN y tendremos opciones para exportarlo con mucho detalle. Veis aquí ese control granular para poder seleccionar las diferentes opciones de exportación. Respecto a bloques personalizados, podremos controlar la visibilidad para seleccionar cómo queremos el nivel de detalle o la configuración que se muestre, con 2 cajones, 3 cajones, etc. Vamos a seleccionar la opción del menú o la barra de menú persistente y en la parte superior tendremos esa barra de menú aparte de las pestañas. Respecto a la paleta de bloques, tendremos una paleta de bloques que me va a permitir insertar, eliminar, jugar con la visibilidad de los diferentes bloques, incluso cuando estos están anidados uno dentro de otro, permitiéndome un control de bloques mucho más rápido. El comando aplanar que os decíamos anteriormente, tenemos diferentes planos, seleccionamos aplanar y lo tendremos solo en un plano. Como os decíamos, es una de las herramientas más solicitadas como mejora de DraftSight y por fin la tenemos aquí con todos nosotros. Tenemos un gestor de estilos de visualización, podemos seleccionar los estilos ya preconfigurados o predefinidos y si no nos gusta o necesitamos algo adicional, podremos crear un estilo con este control granular que tenemos o con todas estas opciones que tenemos en esta paleta. Seleccionamos en la pestaña Anotar el gestor de cotas y vamos a poder ordenarlas simplemente seleccionándolas y estableciendo un valor, en este caso un valor automático. ¿Veis la versatilidad o la potencia de esta herramienta? Muy fácil de utilizar. Con respecto a las tablas mejoradas, nos gustaría destacar la facilidad de la manipulación que presenta esta novedad, permitiéndome las roturas de tablas de una forma muy rápida, el ajuste o reajuste de esa rotura, el ajuste mediante ese control de picar y arrastrar, vamos a poder añadir colores y autofórmulas y mucho más. Y para despedirnos tenemos esta novedad que es el gestor de estilos de cotas, que me va a permitir tener todos los estilos ordenados y con las diferentes pestañas ir editándolo de una forma muy sencilla y muy rápida. Estas son todas las novedades que os presentamos con DraftSight para que podáis hacer, como hemos dicho, un diseño integral en 2D y en 3D de DXF y DWG. Una vez terminado este bloque, nos vamos a despedir también de todas estas novedades que hemos presentado dentro de Más allá del 3D. Como decíamos, estas novedades se agrupaban en esas herramientas que están un poco en apoyo o en la atmósfera de las soluciones de CAD más clásicas o de diseño más clásicas, como por ejemplo simulación, diseño eléctrico, electrónico, gestión documental. Os voy a dejar con mi compañero Álvaro, que os va a presentar más novedades de otras herramientas. Estas agrupadas en las diferentes soluciones unificadas, es decir, en diferentes bundles, en diferentes ofertas, por así decirlo, que os van a permitir ir mucho más allá del diseño clásico. Por lo tanto, os dejo en las manos de mi compañero, que os va a presentar muchas novedades en este apartado. Gracias, Juanma, por esta fantástica presentación. Vamos pues a cerrar el webinar con el último de los bloques, que es el que se ha dado en llamar soluciones unificadas. En este apartado
vamos a comentar 4 aspectos diferentes. Las soluciones para poder trabajar en cloud de governance, manufacturing, simulation, y vamos a presentar en último lugar un nuevo producto, un nuevo concepto que se llama SolidWorks Ultimate. Respecto a governance o gestión, vamos a presentar 3 paquetes diferentes como consecuencia de las novedades de la versión 2025. Vamos a presentar el Cloud Billion Value Offer estándar. En el fondo es un primer acceso, una primera presentación a todo lo que implica gestión. Así pues, nos ayuda a poder crear proyectos definidos para ayudar a todos nuestros equipos a colaborar de manera eficiente en las tareas. Nos permite establecer claros plazos. Nos permite conectar tareas e hitos. Nos permite optimizar horarios. Igualmente nos permite personalizar las pistas de listas de materiales. De igual modo nos permite gestionar revisiones y actualizar los estados de madurez del producto. De igual modo nos permite controlar las estructuras de los productos. De este modo podremos establecer cronogramas, agregar archivos y entregables a nuestros proyectos. Todo ello con este primer contacto de trabajo de herramientas para gestión en la nube. En un siguiente escalón tenemos lo que se llama Cloud Billion Value Offer Professional. Es un pasito más allá y nos va a permitir que usuarios que no son CAD maqueten diseños 3D. Nos va a permitir mejorar la trazabilidad de cambios. Nos permite visualizar las estructuras de los productos en nuestro navegador. Igualmente nos va a permitir navegar por los componentes con selecciones de interacción. Modificar las estructuras de productos existentes o incluso crear nuevas, centrándonos en la reutilización de datos. Nos permite colocar nuevos datos de CAD dentro de nuestro navegador. Y nos permite también la creación integrada de solicitudes de cambio, directamente desde sesiones de CAD, desde SolidWorks. Incluso nos va a permitir analizar el impacto global de esos cambios, con una estructura, como vemos, de árbol, donde muy clara visualmente se indican los impactos de los cambios. Podremos automatizar la creación de nuevas versiones, revisiones o ramas para alinear con las acciones de cambio. Todo ello nos proporciona un proceso de cambio con una trazabilidad completa. Y en un tercer escalón tenemos el Cloud Billion Value Offer Premium, con unas capacidades como son la optimización de todo lo que es la gestión de proveedores y componentes, con una mejor trazabilidad. Va a promover, por tanto, estandarizar la reutilización de datos y además nos permitirá en un futuro conectar con otras herramientas. De este modo vamos a unificar nuestras bibliotecas, consiguiendo agilizar la búsqueda y la reutilización de los componentes de uso común. Podremos también organizar con atributos específicos de la empresa y de los componentes nuestras librerías. E igualmente nos optimizará el concepto de gobernanza incluyendo una biblioteca de proveedores y componentes, con una mejora de la trazabilidad general. Por último, nos permitirá implementar un marco de integración en nuestra empresa, vinculando nuestro ERP, información de nuestro ERP, a nuestra plataforma 3D Experience. Una vez observados los paquetes, los diferentes escalones de productos para lo que es gestión o governance, vamos a presentar las soluciones que la versión SolidWorks 2025 y su ecosistema ofrece para fabricación o manufacturing. Se trata también de 3 paquetes o 3 escalones de tecnologías para mecanizado, con la tecnología Delmia. Comenzamos por el Delmia Turning Professional.
Básicamente podríamos definirlo como el punto de entrada para las personas que realicen fresado o torneado de piezas prismáticas. Delmia Turning Professional es una solución completa. Nos permitirá programar tanto fresadoras como tornos. También podemos realizar otro tipo de estrategias como es mecanizado de alta velocidad. En un segundo escalón tenemos el Delmia Milling Professional. Es el siguiente paso en la oferta de fresado de Delmia. Nos permite la posibilidad de hacer un fresado completo de 5 ejes. Nos da 5 ejes completos, incluyendo la posibilidad de ver lo que podríamos llamar como un gemelo virtual de toda nuestra cédula de mecanizado, de todo nuestro entorno, de todo el volumen de mecanizado, incluyendo datos de la máquina, incluyendo datos cinemáticos de la máquina. Nos permite también tener una herramienta de verificación y capacidad de fabricación, que nos permite a todos los usuarios analizar una pieza en función de la cinemática de su máquina, pudiendo anticiparnos a cualquier problema. Y para cerrar, en un tercer escalón, hablaríamos del Delmia Milling and Turning Premium. Es el paquete más alto de lo que es toda la familia de productos Delmia CAM. Proporciona el fresado completo en 5 ejes, así como las capacidades de torneado avanzadas. Fresado y torneado profesional. También nos ofrece la capacidad de programar operaciones de mecanizado utilizando un brazo robótico. De este modo hemos expuesto todas las soluciones para fabricación. En cuanto a las novedades que la versión 2025 para productos on cloud nos ofrece para el concepto y el entorno de simulación, vamos a repasar y nos va a presentar, en función de las tecnologías y de las físicas objeto del estudio, 5 paquetes diferentes, 5 herramientas diferentes. Comenzamos por el Simulation Designer Value Offer. Es una herramienta que nos va a solucionar todo lo que implica el entorno de simulaciones de materiales lineales, tanto estático como dinámico. Nos va a permitir transferir sin problemas nuestro diseño desde SolidWorks. Presenta una amplia biblioteca de materiales y nos proporciona todas las ventajas del diseño en cloud, que son la posibilidad de hacer la computación con herramientas en la nube y, en segundo lugar, la posibilidad de compartir de modo rápido con todos los integrantes de nuestro proyecto los resultados, al objeto de que puedan incluirlos en comentarios, en posts, en documentación, en ideas, haciendo circular el flujo de información, consiguiendo compartir y colaborar de un modo rápido y sencillo. En un siguiente escalón tendríamos el Simulation Engineer Value Offer. Este tipo de estudios nos va a cubrir toda la casuística de no linealidad. Entramos en materiales no lineales. Esto nos consigue afrontar estudios donde tenemos materiales con comportamiento no lineal. Posee una potente biblioteca de materiales personalizados no lineales. Nos permite crear cargas realistas. Y como está integrado con el CAD, vemos como una vez que tenemos la solución de un estudio, podemos actuar observando las zonas más desfavorables y directamente abrirlo en nuestro CAD y hacer modificaciones. Estas modificaciones eliminarán estas zonas más comprometidas. En un tercer escalón tenemos herramientas como el Simulation Analysis Value Offer para análisis de dinámica explícita, como pueden ser test de caídas o test de impacto. Con este tipo de herramientas podremos investigar estos eventos de dinámica explícita, como las pruebas de caída, basado en el solver Abaqus. Podremos, por tanto, caracterizar tanto el suelo, la dirección que tendrá la gravedad, las velocidades, etcétera, etcétera. Y el solver de Abaqus nos dará los resultados. En un cuarto escalón tendremos el Simulation Analysis Value Offer para todo lo que tiene que ver con lo que llama aquí durabilidad, que es fatiga.
Bien, posee por tanto las capacidades de investigar tanto estudios de fatiga, tanto para ciclo alto o ciclo bajo. Posee una biblioteca de materiales con datos optimizados para estudios de fatiga. Y una vez que aplicamos las condiciones de carga y fatiga, nos dará los resultados. Aquí volvemos a iterar a partir, conectar el resultado una vez más con el CAD. Modificamos, como vemos aquí, el CAD, aportando más material y volviendo a correr el mismo estudio, pudiendo comparar ambos resultados. Siempre esa forma de operar, en la cual, en función de unos resultados, modificamos, vamos al CAD y volvemos a estudiar, ese proceso iterativo nos proporcionará grandes resultados y con todo el potencial de la computación cloud. Y en un último escalón tenemos el Simulation Multiphysics Value Offer, básicamente para estudio de fluidos. Con él podremos abordar estudios tanto de flujo de fluidos internos como externos, pudiendo definir nuestro escenario con un mallado hexadecimal. Esa malla nos permite ajustar, completamente ajustarse a los cuerpos que tengamos ahí, objetos de estudio. De este modo podremos conocer, con la potencia de la computación en la nube, explorar velocidades de flujo, campos de presión, líneas de corriente, para validar el comportamiento del flujo de fluido, obteniendo información como caídas de presión, estancamiento, vórtices y efectos térmicos. Con este producto completamos el repaso de las herramientas de simulación. Es momento, por tanto, de presentar el último de los elementos de este bloque en cuanto a las novedades de la versión 2025, que se trata de SolidWorks Ultimate. ¿Qué es SolidWorks Ultimate? SolidWorks Ultimate básicamente es una suite de aplicaciones, algunas de tradicional o de escritorio, otras cloud, que básicamente lo que harán es cubrir todo este proceso, pudiendo contar con herramientas para diseñar, que nos proporcionarán un diseño eficiente y robusto, simular, consiguiendo la toma de decisiones inteligentes y ágiles en todos los niveles, colaborar, facilitando el trabajo en equipo, al tener herramientas cloud de las cuales desde cualquier dispositivo podemos acceder a la información, gestión, que permite esta herramienta de gestión totalmente integradas, marketing, con la creación de activos gráficos, imágenes, vídeos, que nos permitan hacer nuestro diseño atractivo y poder venderlo, y fabricación, reduciendo plazos de entrega con soluciones CAM líderes mundialmente. Toda esta suite de estos productos que vemos aquí es lo que hemos empaquetado y le hemos puesto el nombre de SolidWorks Ultimate, una suite de herramientas que engloban todas las necesidades desde la idea hasta el producto fabricado. Con esa presentación de SolidWorks Ultimate, bueno, pues damos por concluida el último de los bloques y por tanto el segundo webinar, donde presentamos las novedades de SolidWorks 2025. Y por nuestra parte, tan solo nos queda daros las gracias por la atención prestada en este webinar y os emplazamos en futuros webinars. Muchas gracias.